Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios les bendiga. Mi nombre es Dani Córdoba en el canal del Siervo Inútil. El siervo inútil esparce mentiras anticristianas. Qué gran incógnita, según acá nuestro amigo Gibran González, porque expongo lo que este hombre escribe, ¿verdad? Martín Cariaga. Obviamente esta persona tiene algunos escritos anticristianos. Obviamente tiene algunos escritos anticristianos. Oh, por cierto, este Gibran González acaba de admitir que el rapto o el arrebatamiento es una enseñanza cristiana. Ahorita vamos a ver ese video, ¿verdad? Sí, sí tiene algunas enseñanzas anticristianas. Y de hecho, este, no tiene nada de malo leer esas enseñanzas anticristianas. Al contrario, es bueno saber que hay alguien que está enseñando cosas anticristianas. Y de que el rapto va a ser hecho por la NASA o que es una enseñanza inventada por la NASA. Bueno, ese tipo ya se fue más allá de lo bíblico, ¿sí? Ya se fue más allá de lo bíblico. Yo puedo leer cualquier libro. De hecho, Mariolatría, el enigma de la Virgen, también ya lo estudié, ya lo vi. De anticristiano no tiene nada, al contrario, revela demasiado, demasiado acerca de lo que es, de lo que hay atrás de la enseñanza de el enigma de la Virgen, María siempre virgen, ¿sí? Y él cita. Ahora, yo no he dicho que este sea un libro de historia, ni el otro libro. A ver, permítanme buscarlo. Ni tampoco el libro de la Santa Inquisición dije que sea un libro de historia. Pero aquí él da las referencias de los libros de historia para hacer este libro, ¿sí? Vamos a ver cuáles son esas referencias. Para que ustedes mismos busquen. Y ya también lo revisé y tampoco tiene ninguna enseñanza anticristiana, al menos no que habla de la Santa Inquisición, ¿sí? Entonces, yo no sé si Martín Cariaga pertenezca a algún grupo religioso, así que dije, a lo mejor Gibran tiene mucha razón, a lo mejor tiene mucha razón. Entonces, hay que leer, hay que leer y hay que estar atentos. Sí, he dicho que yo estoy muy dispuesto a la corrección, siempre y cuando la gente me muestre que yo estoy equivocado, porque yo no, aunque yo pueda leer literatura anticristiana, no enseño enseñanzas anticristianas, ¿sí? ¿Qué es una enseñanza anticristiana? Pues lo que él acaba de señalar, ¿verdad? Que acerca del arrebato, lo que dice Martín Careaga, en cuanto a lo que dice. Yo no voy a hacerle caso a eso. Y si leo ese libro, pues bueno, voy a tener que ver qué tiene de verdad lo que dice ese libro, porque el arrebato habla, sí, del arrebato se habla en el Nuevo Testamento, y eso fue escrito hace ya 2000 años. Así que, pues, lo que diga Martínez Careaga acerca del arrebatamiento, que sí fue una invención de la NASA, que no sé qué, que no sé cuándo. Bueno, está de analizarse y ver si es cierto lo que dice este individuo y compararlo con lo que dice la Biblia. Así que los comentarios de este hombre, ¿verdad? Que no han de tener más de 50 años, sí, van en contra de lo que dice la Biblia.
¿sí? Y lo que dice la palabra de Dios en cuanto al rapto. Bueno, ahora vamos a ver aquí los argumentos de, de, de Gibran. Calumnia es así de violenta y así de violentamente tiene que combatirse. Entonces, en esta ocasión voy a argumentar por qué Dani Córdoba, el siervo inútil, usa calumnias para atacar a la Iglesia Católica. Yo, en una ocasión, escuchando uno de sus videos en vivo, yo le dije que me diera la fuente de un libro que estaba leyendo. Y en ese momento él no quiso dármela. Yo creo porque sabe que su fuente es de calumnias, es de mentiras. Pero no sospechó que de pura casualidad entré yo a ver este video de él, donde él revela su fuente y por lo tanto revela sus calumnias. Vamos a escuchar primero el video y después les voy a decir y les voy a advertir a protestantes, evangélicos, cualquiera que se diga cristiano, de no escuchar a este señor, porque este señor ha sido engañado por otro. Él no era así antes, pero actualmente él está esparciendo mentiras y calumnias, no solo de la Iglesia Católica, sino de los cristianos. Entonces, yo les invito a que no lo escuchen, porque es un esparcidor de mentiras, esparcidor de calumnias, y se los voy a demostrar. Vamos a escucharlo primero. Por eso quiero hacer voy a hacer videos de clases sobre la Santa Inquisición, porque la Santa Inquisición despojó a los hijos de los mártires, ¿sí? Los despojó de sus propiedades. La mayor parte de las riquezas del Vaticano en aquel entonces fue a que despojó a los valdenses y despojó a los hugonotes. Les quitó sus propiedades después de matarlos, les quitó sus propiedades y de ahí sacaron sus riquezas. Entonces, hasta aquí él está seguramente diciendo y que la Iglesia Católica y tal, pero vamos al ataque de la realidad. ¿De dónde está sacando su información? ¿Dónde se informa? ¿Cuál es la fuente? Ahorita lo va a decir. Más de la mitad de sus riquezas con eso levantaron el Vaticano. Con esas las levantaron. Y eso está aquí en la historia. Por eso yo les digo, miren, este libro que tengo aquí habla sobre la Santa Inquisición. Su autor es Martín Cariaga M. Hasta ahí. Él está sacando su información del autor Martín Cariaga M, quien es profundamente anticatólico y profundamente anticristiano, y no es el único libro que él ha escrito. Vamos a ver que tiene más libros, entre los que se encuentran El aspecto terrible de Dios, El rapto pretribulacional, doctrina bíblica o doctrina de demonios, El nuevo orden mundial, La sociedad secreta y la unión de las religiones, El cautiverio babilónico de la iglesia, origen y desarrollo, La verdad sobre el diezmo. Les voy a poner aquí la portada de uno de esos libros. Aquí está. El cautiverio de la iglesia y origen y desarrollo, Martín Cariaga M, es el mismo autor del libro que él presentó. Y aquí tenemos bautistas, pentecostales, apostólicos, adventistas, nazarenos, presbiterianos, luteranos, metodistas, episcopales. Y aquí tiene una mano que está apretando. Bueno, aquí ya se cortó la imagen. Sí, en efectivo, este Martín Cariaga escribió libros medio raros, ¿no? Acerca de la doctrina cristiana también. Sí, ahora, si ustedes llegan a tener en sus manos esos libros, van a ver que los comentarios que ataca a ciertas doctrinas cristianas van, pero muy afuera del contenido lógico y de sentido común a lo que la Biblia enseña. En este caso de la Santa Inquisición,
Yo me tuve que darle la tarea de leerlo, porque dije, a lo mejor tiene mucha razón, tiene mucha razón. Cuando él la primera vez me pidió la fuente de lo que yo estaba diciendo, todavía yo no había leído este libro. Todavía no había leído este libro. Y este autor de este libro, por supuesto, nos da las fuentes de historia que él consultó. Aquí primeramente tenemos, vamos a ver, dice, en su obra Historia de la Inquisición en España, 1907. ¿Sí? Aquí habla de un libro. Vamos a ver otro. ¿Sí? Historiador Will Durant, en su extensa obra clásica The History of Civilization, en 1950. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, está un libro que también se llama La persecución de la herejía de la Inquisición en Europa, de 1227 a 1492. Ok, aquí van las fuentes de donde él tomó todo esto. ¿Sí? The Dark Side of the Papacy, en 1980, describe esto elocuentemente: el tiempo no está lejos cuando los supuestos sucesores de Pedro no serán sirvientes, sino los amos del mundo. Esta es otra fuente, ¿sí? El historiador es Peter de la Rosa. Vamos a ver más, más fuentes. Vamos a ver. Por lo regular, en lo último siempre escriben las fuentes. Aquí está lo que él habla. Aquí vienen libros que él publicó, como El cautiverio babilónico de la Iglesia, origen y desarrollo, ¿sí? La verdad sobre el diezmo, lo que él estaba hablando, ¿ok? Ahora, este escritor, en cuanto al desarrollo de las religiones, ¿verdad? En cuanto a el imperio babilónico, que él habla aquí sobre el cautiverio babilónico de la Iglesia, origen y desarrollo. Estas partes de lo que él escribe en ese libro no concuerdan exactamente con lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, el origen de las religiones tiene que ver mucho, mucho, mucho con la confusión de la palabra de Dios. Si deben de saber que las religiones cristianas evangélicas, las cristianas evangélicas, ¿cuáles son estas? Las que nos centramos en Cristo y en el Evangelio. Aunque tengamos de diferente denominación, no somos iglesias separadas. Compartimos doctrina y compartimos evangelio y compartimos obviamente a Cristo Jesús, ¿sí? Así que hasta ahorita yo no he esparcido ninguna enseñanza anticristiana. Si yo leo, aquí tengo en mis manos, bueno, aquí no en mis manos, acá atrás de mi espalda, bueno, a un lado también tengo, Devocional Inmaculado Corazón de María. Eso también lo leo. Y esto también es doctrina y enseñanza anticristiana. ¿Por qué? Porque esto no está en la Biblia. ¿Por qué no me critica? Porque yo tengo estos libros. El sorprendente camino del purgatorio. ¿Sí? La Biblia para ti, según, bueno, si no. Catecismo bíblico. ¿Sí? Esto es de la Iglesia Católica. Esto también es literatura anticristiana. Y jamás me van a ver a ustedes que yo ande diciendo y enseñando lo que está escrito aquí. ¿Sí? Yo tomo lo que es verdadero y lo comparto. Lo que no es, lo tengo que desmentir.
Así que el hecho de que yo tenga este libro, yo solamente voy a tomar partes que son verdaderas y partes que son falsas no las voy a tomar, ¿sí? Entonces, si la primera vez no le di fuente, es porque tenía yo varias fuentes a la mano y que no eran en libro, eran en la internet, y no me iba yo a poner a buscarle el nombre de las fuentes, porque son varias también, y tenía yo que mover mi dispositivo, que es un dispositivo chiquito, para buscarle las fuentes. Esta, esta fuente ya la revisé. Esta es mi fuente principal ahora, pero este tuvo también sus fuentes principales, que son varios libros de historia. Así que todo lo que dice aquí, bueno, en su parte, la mayoría, ¿verdad? Y lo que yo sé y lo que me consta de la historia, lo voy a leer aquí. Y de hecho son unas cuantas cosas que no son correctas. Pero en cuanto a la descripción de los utensilios que se usaron en la Santa Inquisición, aquí todo viene todititito, todititito. Ahora yo les voy a decir por qué. Muy independiente si la gente me envió estos libros o no, muy independiente, sí, yo no me trago todo, porque a la gente siempre les he dicho, investiguen, investiguen, ¿sí? Yo no investigué al autor, investigué el contenido de sus obras, que es diferente, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a investigar a Gibran, vamos a encontrarle muchas cosas negativas, ¿sí? Vamos a encontrarle muchas cosas negativas, pero no, mi intención no es investigar a Gibran, mi intención es lo que él dice. ¿Qué es una enseñanza anticristiana? Lo que él dice son cosas anticristianas. Fíjese bien nada más. Él dice que él va a ser Dios, que los católicos van a ser dioses. ¿Dónde enseña eso en la Biblia? Eso es una enseñanza anticristiana. Yo no he dicho ninguna enseñanza anticristiana. ¿Qué más? Gibran dice que María es, fíjese bien, es esposa del Espíritu Santo. Esa es una aberración. Solamente los mormones dicen que Dios se casa. Esa es una enseñanza no solamente católica, sino mormona. ¿Sí? Las teorías de la conspiración diciendo que Jesús tuvo más esposas. Eso es una enseñanza anticristiana. Y dice que es madre de Dios, cosa que la Biblia no enseña. No lo enseña. Eso es una enseñanza anticristiana. Y después dice que es hija del Padre. ¿Sí? Imagínense, o es esposa, o es madre, o es hija. A ver, que se definan. Si Dios es uno, ¿cómo es que es madre de Dios, esposa de Dios e hija de Dios? Que alguien me explique, que alguien me explique. Otra cosa más. ¿Qué más enseña Gibran? Hay que recordar el debate o el encuentro que tuvo con Ángel Regalado, ¿sí? Le pregunta que si él considera que el Papa es hereje y dice que no es hereje. Él pide que no me escuchen, pero yo les pido que ustedes lo escuchen a él. Ahí tiene un video él, hablando porque él sigue al Papa. Él no sigue a Jesús, él sigue al Papa. ¿Y por qué digo que no sigue a Jesús? Porque el Papa fue lo que dijo esto, ¿verdad? Tenía un librito en su mano, ¿verdad? Ahí, y le dice a la gente ahí, ¿saben qué es eso? Este es un librito que habla del Vía Crucis de Cristo. Esto me recuerda el fracaso de Dios. Esta es la historia del fracaso de Dios. Eso es lo que él dijo ahí, la historia del fracaso de Dios. La Biblia dice que Jesús triunfó sobre los principados y sobre las potestades, exhibiéndolos en la cruz. Triunfó sobre ellos.
Esa es una blasfemia y una herejía, es una burla a Dios. Y Gibran dice que él no es hereje. Imagínense, defiende más al Papa que a Dios. ¿Y qué tal si yo digo que el Papa es un fracasado? Se enojan. Entonces, él está en contra de Cristo, no está en contra de lo que yo digo. ¿Y por qué? Porque este libro delata las cosas, porque yo aquí les voy a mostrar imágenes que no puedo todavía mostrar con la computadora, porque, bueno, ya tengo el programa, gracias a Dios ya tengo el programa, y voy a poder editar videos y comprobarlos con imágenes, no solamente ya con este libro, voy a utilizar otros libros, pero ya no van a ser de este autor, ¿sí? Ya no van a ser de este autor, ya no van a ser. Así que ya tengo ahora, gracias a Dios, el programa, me falta explorarlo y sacar imágenes más vivas y mucho más claras. Y claro, por supuesto, desde luego que sí, como diría la chimoltrufia, una enseñanza más didáctica y más seria en el sentido de que es, sí, tiene razón Gibran, este autor es de dudar todo lo que escribe, pero yo ya me di la tarea de revisarlo. ¿Cómo? Este que habla de mariolatría. Uy, está bien grueso, está bien pesado, está bien serio lo que dice. Entonces, oh, ahora, a Gibran no le molesta que yo esté leyendo lo que dice este autor. A él le molesta que se diga la verdad, ¿sí? Entonces, yo no esparzo ninguna mentira anticristiana, porque ustedes van a oír y han experimentado que lo que yo hablo es de Cristo y lo hablo conforme a la palabra de Dios. Así que no voy a decir todo lo que diga este autor, ¿sí? Solamente me voy a centrar en las cosas que tiene verdad y nada más. Así que le guste a él o no le guste, yo voy a leer este libro, ¿sí? Las personas que escriben la historia son personas seculares que no están relacionados con religión. Y eso, no porque no estén relacionados con religión significa que sean ateos. Algunos sí lo son, algunos sí lo son. Y sus comentarios, como no son partidistas, parecen ser antirreligiosos, ¿sí? Pero no lo son. Están dando su punto de vista secular. ¿Por qué? Porque no conocen nada de la Biblia. Es por eso que nosotros debemos de entender cuando es un escritor secular y un escritor religioso. Ahora, Martín Cariaga no es un escritor secular, es un escritor religioso. ¿A qué religión pertenece? Bueno, hay que estudiarlo a él ahora, pero yo no me voy a estudiarlo a él, yo voy a estudiar lo que él escribe, que es diferente. Porque si yo me voy a meter en la vida de las personas, vamos a hallarles cosas que no son buenas, ¿sí? Entonces, Gibran defiende al Papa. ¿Cuál otra herejía dijo el Papa? El Papa dijo que por las venas de Jesús corre sangre pagana, o sea, sangre pecaminosa. ¿Y qué nos dice nosotros la Biblia? Que Jesús no tuvo sangre contaminada, sangre pecaminosa, sino sangre inmaculada, limpia, pura, sin pecado, ¿sí? Entonces, yo no esparzo mentiras anticristianas. Yo soy libre de leer todo lo que yo quiera. Aún así puedo ser libre de leer un libro satánico. Pero que yo vaya a enseñar cosas que tiene el libro satánico para decir que son verdades, no, 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 no y no. Entonces, yo les pido que yo no voy a hacer lo mismo que dice Gibran. No, no, no escuchen a este señor. Miren qué cosas dice y bla, bla, bla. Debería de considerar. No, yo al contrario les voy a pedir que escuchen a Gibran. Vean cómo esta persona, sí, no pega en nada, no pega en religión, porque no sirve para debates. En el encuentro que yo tuve con él, yo no le hablé de Biblia, ni yo traté de hablarle de Biblia, pero no puedo hablarle de Biblia a una persona que le tiene miedo a la Biblia.
¿sí? Entonces, Gibran le tiene miedo a la Biblia. Él no sabe, es más, ni siquiera conoce su propia doctrina. No conoce su propia doctrina. No sabe defender su propia doctrina ni con el catecismo, ni mucho menos con la Biblia. Entonces, no pega en religión. ¿Y qué hace? Se mete en política. Le habrán pagado. Imagínense, se opuso al candidato que hoy resultó ser electo en la presidencia de México. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver Gibran con política? Y se opuso al candidato que hoy es el presidente de México, al candidato que millones de católicos siguieron en México. ¿Sí? Vean, pueden ver sus videos. Sí, él se la pasa criticando a medio mundo, critica a los actores, a las actrices, habla de comida, de alimentos naturales. A ver en qué pega él, a ver en qué pega, ¿sí? Esta persona es polémica en su propia persona, ¿sí? Si buscamos cosas personales en Gibran, obviamente le vamos a encontrar cosas que no son buenas, pero no me voy a basar en su vida. ¿Por qué? Porque no me interesa su vida, ¿sí? No me interesa su vida. Me interesan las cosas que él dice. Y esas cosas que son en contra de Dios son las cosas que yo ataco de él. Yo no lo ataco a él, ¿sí? Yo no lo ataco a él. Este canal fue hecho para compartir la palabra de Dios, para hablar la verdad de Dios y para desmentir las doctrinas o las enseñanzas que están opuestas al verdadero evangelio. A eso me dedico. Mi canal es dedicado exclusivamente para hablar de Cristo y la verdadera y la sana doctrina. ¿Sí? Si yo les pasara los videos, ahora que los baje yo, los voy a editar y voy a enseñarles todas las herejías que dice el Papa Francisco, ¿sí? Te las voy a enseñar una por una. Hay un video donde sale diciendo que Jesús fue un alcahuete. Él está ahí reunido con varias gentes y está hablando en italiano, no en latín, en italiano, diciendo que Jesús es un alcahuete al no dejar que los fariseos apedrearan a la mujer adúltera. ¿Sí? Evitó una ejecución religiosa y dice que él consecuentó el pecado de esta mujer. Esa es otra blasfemia. Y esas son las cosas que Gibran apoya del Papa. Una cosa es que Jesús le haya perdonado el pecado a esta mujer, ¿verdad? Y que le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? No hay ninguno. Pues ni yo te condeno. Levántate y no peques más. Esa fue la recomendación de Jesús. ¿Sí? No fue alcahuete. Y todas esas cosas que dice el Papa, Gibran dice que no son herejías, que no son blasfemias, que no son ofensas. Esas son, esas son enseñanzas anticristianas. ¿Qué más? Si le escarbamos y todas las cosas que dice el Papa, ¿sí? En otro video dice que Jesús es tonto, no dice que es ingenuo. Aunque hubiera dicho ingenuo, tampoco le queda eso. Y dice que es tonto. Esas cosas que dice el Papa, ¿verdad? Esas cosas que dice el Papa son blasfemias, son herejías. Y Ángel Regalado le preguntó, entonces, ¿tú no consideras que el Papa es un hereje? No, no es hereje. Y vean todos sus comentarios en el canal de Gibran y van a ver, no hay ninguna cosa en la que él pegue, ¿sí? Lo que él quiere es audiencia, lo que él quiere es llamar la atención de la gente. Este no defiende nada. Lo único que defiende, aunque esté mal, es al Papa y a su iglesia, ¿sí? Es lo único que él defiende. Y yo a Gibran nunca más le voy
a, a ponerme con él en un encuentro doctrinal, ni diálogo, ni mucho menos en un debate, ¿sí? Porque si él no se deja que yo le hable de la Biblia, es todo, ya sea un comentario, ya sea un encuentro, ya sea un diálogo o ya sea un debate, no va a aceptar lo que dice la Biblia, no lo acepta, de hecho, no lo acepta, no lo acepta. Y Jesús dijo, no le echen las perlas a los cerdos, no sea que estos las pisoteen, o sea, pisoteen a las, a las perlas y las despedacen, ¿sí? Yo no voy a dejar que Gibran blasfeme, yo no voy a dejar que él blasfeme y que pisotee el evangelio. Así que cuando Gibran llegue a estar dispuesto a un verdadero debate, entonces va a saber quién es el siervo inútil. Nada más que vea cómo le fue a Rodrigo Calvo, ¿verdad? Sobre el bautismo de niños. Quedamos que iba a ser un encuentro, no iba a ser un debate, y él empezó en forma de debate. Y vean la manera como quedó Rodrigo Calvo. Sí, aún en el primer encuentro, ¿verdad? Doctrinal que tuvimos, que fue sobre la Eucaristía y la celebración del nuevo pacto, también aún así, vean cómo respondió Rodrigo Calvo, casi confiesa que no es bíblico lo que él estaba diciendo. Vean nada más, vean, yo le hice ver, pero lo que tú estás diciendo no está relacionado con esto, eso no tiene nada que ver. El que use la Biblia para querer defender una doctrina es muy diferente, pero eso no lo dice ahí, ¿no? Eso no lo dice ahí, ¿sí? Entonces, yo estoy preparado para ese tipo de situaciones y ahora estoy preparado para un verdadero debate. Me van a engañar porque Rodrigo Calvo edita sus videos después del debate. Aunque haya perdido, él lo arregla y él dice que ganó. No, yo les invito a ver el video original, los videos originales. Comparen el que él hace y comparen el video original. Si el video original está un poquito largo, significa que no se le quitó nada. Y obviamente no se le puede añadir nada. Y si el video de Rodrigo Calvo es corto, es porque le editó, le quitó y lo acomodó para que vieran que él ganó el debate. Así que, y no solamente él, también ¿cómo se llama? Martín Barrientos. Por cierto, Martín Barrientos, no creo que esté viendo este video y si lo llega a ver, sí, él le dice a sus seguidores que Leo Lozano lo retó. No, no seas mentiroso, Martín Barrientos. No te retó, tú lo retaste. Y después sacaste un video poniendo tus condiciones. Y Leo Lozano aceptó tus condiciones y ahora te echas para atrás y él te puso otras condiciones. Claro, respetando las tuyas, ¿sí? Así que, Y yo te dije después, ese sí, yo te reto a ti, yo te reté y lo digo públicamente. Después del debate con Leo Lozano, vas a debatir conmigo y vamos a tocar el tema del arrebatamiento, ¿sí? Pero como ya no tuviste ese encuentro con Leo Lozano, pues yo ya no voy a tener ese encuentro contigo, ¿sí? Porque así quedamos, así quedamos. Así que entonces a ti nadie te ha retado, hasta yo te he retado. De este grupo, de este grupo de personas, yo soy el único que te está retando. Pero fue la condición de que terminaras con Leo Lozano para que yo tome el reto contigo, ¿ok? Si tú no lo tomas, no lo ves así, entonces yo no voy a tener ningún trato contigo. Debe ser un hombrecito para cumplir tu palabra y debe ser un hombrecito para dar la cara. ¿Sí? Las cosas que dices, sea honesto. Di, yo reté a Leo Lozano. Nadie te ha retado, yo te reté y yo te dije, después de que tengas el encuentro con Leo Lozano, yo quiero retarte a ti a un debate. Y el tema que según tú dices que nosotros evitamos, que es el arrebatamiento,
Pues bueno, ese tema que tú dices que lo evitamos, o lo evadimos, pues ese tema yo lo quiero tomar contigo, ¿sí? Así que si quieres ese tema conmigo, ve y acéptale el reto ahora, con las condiciones que pone Leo Lozano, de que se haga este debate, ¿sí? Así que a mí no me gusta hablar decir la palabra cobarde, ¿sí? Ya está, nosotros ya estamos preparados, al menos si alguien me reta en este instante para un debate, ¿sí? Bueno, tendría yo que correr con la Biblia y algunas cosas que yo tendría que tener a la mano para poder contestar y exponer mi tema. Y aunque no, con la sola Biblia, yo estoy capaz para enfrentar cualquier tema. Así de fácil y de sencillo, con la Biblia, no con otras cosas, con la pura Biblia. La Biblia derriba todo argumento que no es bíblico, que no es de acuerdo a la sana doctrina, de acuerdo a lo que no es el Evangelio. Así de fácil y sencillo. Sí, así que no creo que cualquiera de estas personas que esté aquí quiera tomarme la palabra para hacer un debate, porque no va a ser posible, ¿sí? Hace unos días que yo no pude evitar un video por estar discutiendo con un sacerdote. Vamos a ver cómo se llama este sacerdote, que lo reté y él me dice: "No, yo quiero un debate contigo cara a cara". Yo pensando que este sacerdote, am, estaba en México. Yo le dije que yo no podía estar ahí, o en Colombia, o en alguna parte de Sudamérica, porque para empezar no tengo dinero para andar viajando. Y segundo, pues si él estaba dispuesto, tampoco iba a querer él. Pero él me dijo: quiero un debate cara a cara, no lo quiero por la internet am, ni por, ni por YouTube, lo quiero cara a cara. Cuando supe que este individuo está, ya borró todo. Ok, vamos a ver acá. Ok, se llama Ronnie Cardoso. Ya les voy a pasar la foto de este individuo. Este, ¿sí? Ronnie Cardoso. Vamos a ver. Oh, ya sacó su página esta también. Ok, vamos a pasarlo. Acá está. Aquí tiene otra foto. Tiene dos cuentas en Facebook. Me contestaba con las dos cuando yo le estuve haciendo comentarios. Y yo lo reté a un debate. A ver, quiero que usted me muestre que nosotros no somos la iglesia de Cristo, y que nosotros no predicamos el verdadero evangelio. Y que me pregunta de esta manera: ¿tú crees que la Biblia es suficiente para ti? Y le dije: yo lo creo. Y me preguntó muchas veces: ¿tú piensas que la Biblia es el único libro para poder defender un pensamiento doctrinal? Le dije: sí, lo creo. Y que me pregunta: ok, primero quiero que me enseñes dónde aparece la palabra Biblia. En la Biblia. Este sacerdote cree que yo soy un tonto. Lo bueno que aquí tenía yo a mi lado el diccionario de hebreo y griego, con las citas bíblicas, donde en el griego aparece la palabra Biblia, en griego, porque la palabra Biblia es una palabra griega que significa libro de libros, que viene de la palabra Biblias o Biblios, ¿sí? Eso significa. Y le empecé a enseñar todos los textos donde aparece la palabra Biblia en griego. ¿Y qué creen que me responde este hombre que piensa que soy un ignorante? Perdón, pero aquí estamos dialogando en español y lo que tenemos que ver es en español, no estamos hablando en griego. Le digo: oh, sí, ¿usted cree que soy un tonto o qué? Entonces, ¿de dónde sacan ustedes la palabra iglesia? La palabra iglesia viene de la palabra eclesia, que en griego significa reunión,
congregación o asamblea. ¿De dónde cree que saca usted la palabra Eucaristía? Del griego, Eucharistía, que significa acción de gracias o dar gracias. ¿De dónde saca usted la palabra católico o católica? Del griego católicos, que significa universal. Este pensó que estaba con un tonto. Y lo reté. Y después me aventó una dama ahí para que estuviera discutiendo conmigo. Y yo le dije, perdón, pero no voy a discutir contigo, no voy a tocar ningún tema doctrinal contigo, porque aquí el centro y mi objetivo es el sacerdote. ¿Por qué me discriminas? Porque soy mujer. ¿Sabías que la primera mujer que predicó las buenas nuevas de salvación fueron las que estuvieron con Jesús después de la resurrección? Dije, sí, yo lo creo, pero mi asunto no es contigo. Y me hace unas de preguntas. Y el sacerdote, no, contéstale a la mujer, contéstale a la dama, hazle esto, ¿por qué no le contestas a ella? Y tuve que contestarle sus preguntas a la mujer. Y le dije, últimamente, pues si el sacerdote no quiere un debate, entonces toma tú el debate, porque ya que el sacerdote no tiene los suficientes pantalones, pues tómalo tú. Y bueno, la mujer tuvo que retirarse porque no aceptó el debate. Y este sacerdote me bloqueó por unos momentos de su cuenta, por unos momentos. Ahora puedo volverme a meter a su cuenta. Así que su nombre es Ronnie Cardoso y él tiene su parroquia o su iglesia allá en Texas. Y le mandé a decir, ya que deseas el debate de cara a cara, qué bueno que ahora sé que estás en Texas. Ya que estás en Texas, hazme saber si quieres el debate y yo voy a ir hasta allá. ¿Ustedes creen que me respondió? No, porque él sabe que no está debatiendo con un ignorante, ¿sí? Ustedes pueden ver el primer encuentro que tuvo con Rodrigo Calvo. Lo traté muy bien. No fue a manera de debate y no quise humillarlo. No quise humillarlo. Tuve un encuentro con Iván Capetillo, igual. Él me dijo que no es un apologeta ni que sabe mucho y tampoco quise avergonzarlo. Pero sí le hice ver que lo que él estaba diciendo y lo que estaba leyendo no era lo que él estaba diciendo. Sí, yo puedo tratar a una persona considerando lo qué tipo de persona es. Pero si una persona se quiere levantar y se quiere poner arriba, queriéndome enseñar que lo que nosotros decimos no es doctrina bíblica, entonces yo tengo que sacar todos mis argumentos bíblicos para callar a esa persona y avergonzarle y decirle, no, el que está enseñando cosas antibíblicas son ustedes. Son ustedes. Así que tengan mucho cuidado, amigos católicos. Ustedes no están tratando con niños. ¿Sí? La primera vez, porque no sabía yo cómo funcionaba esto, ¿sí? Perdí mi debate con Rodrigo Calvo de una manera muy vergonzosa. Uy, no, para mí es vergonzoso, pero aprendí. Ahora si me dicen, no, es que va a ser en mi canal, ok, va a ser en su canal, agarro mi dispositivo móvil, lo conecto con un Bluetooth, mm, con un dispositivo de audio y mantengo la comunicación en vivo desde mi dispositivo, pero voy a transmitir con este dispositivo que es el laptop para transmitir mi propio debate en vivo. O sea que si me la quieren hacer, ya sé que no me la van a poder hacer. Yo voy a dejar que expongan todo lo que quieran, que digan todo lo que quieran, pero voy a anotar todo lo que digan, voy a anotar todos los versículos que digan y desmentirlos, así como lo hice con Rodrigo Calvo, ¿sí? Él empezó, ¿verdad? Él empezó como si hubiera sido un debate y empezó con la palabra despectiva de llamarnos protestantes, porque ellos no nos llaman protestantes de una manera muy cariñosa que digamos, no. Esta manera de decir protestantes es la manera despectiva que el Vaticano siempre le ha dado a aquellos que no están de acuerdo con la doctrina católica. ¿Sí? No importa si son testigos de Jehová, son adventistas o son lo que sean.
Mientras estén en contra de la Iglesia Católica, son protestantes. No importa si son mormones o no. Para ellos todos somos iguales y no saben distinguir de un verdadero cristiano evangélico a una persona que defiende denominación. ¿Sí? No lo saben, ellos no saben. No saben. Así que nadie sabe de qué denominación soy. ¿Por qué? Porque yo no esparzo la defensa de una denominación o una de religión. Yo defiendo a Cristo y su evangelio, por eso soy cristiano evangélico. Y los que estamos en este grupo de defensa del evangelio somos cristianos evangélicos. Aunque seamos de diferentes denominaciones, no reclamamos ser de la verdadera religión. No, compartimos la misma doctrina, compartimos las mismas enseñanzas, aunque no compartimos las mismas costumbres. Porque cada iglesia es diferente, cada pueblo es diferente, ¿sí? Entonces, no se engañen, no se engañen. Jamás hemos impartido doctrinas o enseñanzas anticristianas. ¿Qué es una enseñanza anticristiana? Enseñar que hay que confesarse con un sacerdote, eso es anticristiano, ¿sí? ¿Por qué es anticristiano? Porque el sacerdote enseña que hay que acercarse al hombre y no a Dios. ¿Y nosotros qué enseñamos? Enseñamos, no, tú debes de acercarte a Dios, a confesar tus pecados a Dios. No te confieses con el hombre. Cuando ellos dicen que no se puede, están limitando el poder de Dios. Dios es omnipresente. Omnipresente significa que está en todo lugar, ¿sí? Y él puede escuchar la oración de cualquiera. Dice que es omnipotente, es todopoderoso. Allí donde tú estés, si te inclinas de rodillas y confiesas tus pecados, Él es poderoso para perdonar tus pecados, según dice la Escritura. A ver, déjenme alcanzar una Biblia. Ok. Es bien importante ver esto, las cosas de esta manera, para que sepan que nosotros no enseñamos ninguna cosa anticristiana. ¿Que podemos leer libros? Sí, podemos leer libros para tener mejor conocimiento. Aún así, podemos leer podemos leer libros satánicos para que nos demos cuenta qué es lo que enseñan las iglesias satánicas, porque también son iglesias, son congregaciones, son reuniones, hacen asambleas satánicas, ¿sí? Entonces, no se confunda usted con la palabra iglesia. Iglesia no es el lugar, ¿sí? Donde se reúne la gente, iglesia no es todo lo que habla de Dios, ¿sí? No se confunda. Entonces, aquí en Primera San Juan 1, dice aquí que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? ¿A quién vamos a confesar nuestros pecados? A Dios, ¿sí? A Dios. No va a ser con un sacerdote, y menos con un sacerdote, ¿verdad? Que tienen ahorita mucha fama de ser pedófilos, pederastas, violadores, enfermos sexuales, ¿sí? Perdonen que yo diga todo esto, pero eso es la verdad. Usted no puede confiar en alguien que está sujeto a las mismas pasiones que usted. El sacerdote es un ser humano igual que nosotros. Si al sacerdote le permitieran casarse, él no estuviera pasando estas circunstancias. Y no los estoy defendiendo tampoco, ¿eh? No los estoy defendiendo. Pero son seres humanos que necesitan lo mismo que nosotros. Eso del celibato es una trampa y una falacia para hacerles creer que a la gente que se dedica al sacerdocio son apartados sin pecado. Eso es mentira, ¿sí? Eso es una mentira. Estos hombres tienen las mismas pasiones que nosotros tenemos, ¿sí? Las mismas pasiones. Fíjense bien lo que dice Jeremías 17.
Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? No, confía en nosotros, nosotros vamos a escuchar tus pecados y te vamos a perdonar. ¿Qué está haciendo? Está acercándolo al hombre. ¿Lo está alejando de quién? De Dios. Y aquí es lo que dice la palabra de Dios. Maldito el varón que confía en el hombre. Cuando usted, amigo católico, confía en el sacerdote, se está haciendo maldito. ¿Por qué? Porque lo está apartando de Dios. Fíjese bien lo que dice aquí. Y pone carne por su brazo. O sea, pocas palabras está diciendo ahí. Todo lo que tú dices y todo lo que tú me enseñas es lo que yo debo de creer y confiar. Y después que dice, y su corazón se aparta de Jehová. A usted le han enseñado que usted no puede confesarse con Dios. ¿Y qué es lo que nosotros enseñamos? Que usted sí puede confesarse con Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no lo estamos apartando de Yahvé. Nosotros no lo estamos apartando de Jehová. Lo estamos acercando a Dios, que es diferente. ¿Sí? Entonces, yo no esparzo mentiras anticristianas. Yo puedo leer lo que yo quiera, pero enseñar lo que yo quiera, no, eso no va a ser posible. No voy a enseñar algo que esté en contra de la palabra de Dios. El que yo diga algo en contra de la Iglesia Católica no quiere decir que yo sea un anticatólico. No, estoy en contra de las enseñanzas antibíblicas, anticristianas, blasfemas y herejes, y estoy en contra de aquellos que enseñan estas mismas enseñanzas. Cabe la redundancia, ¿sí? Y si Gibran esparce, porque él es el que esparce esas mentiras anticristianas, ¿sí? Los sacerdotes son los que esparcen esas mentiras anticristianas. El Papa es un hereje blasfemo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Todo lo que el Papa dice en contra de Dios es una blasfemia y una herejía. ¿Qué es una blasfemia? La blasfemia es una ofensa muy grande. Eso es una blasfemia. ¿Qué es una herejía? La herejía es contradecir un pensamiento, una enseñanza, una filosofía, ¿sí? Obviamente, yo soy un hereje para la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque contradigo sus enseñanzas. ¿Pero seré yo hereje para Dios? No. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es defender a Dios y defender exactamente lo que dice el Evangelio. ¿Sí? Entonces, no se confundan. Si hay alguien de ustedes que me redarguya de pecado y que me redarguya de algún error doctrinal, si tiene razón, se lo voy a admitir y yo lo voy a cambiar. Pero que me muestre con la Biblia que yo estoy diciendo mal. ¿Sí? La sucesión apostólica no existe. ¿Qué dicen cuando Jesús le dice a Pedro, y Pedro, yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia? Bueno, ¿qué tal si yo termino aceptando lo que, como está ahí literalmente? Sobre ti y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué tal si yo lo acepto? Bueno, ahora van las condiciones para que yo acepte lo que dice. ¿Cuáles son esas condiciones? Obvio, muy sencillo. Jesús edificó su iglesia sobre Pedro y sobre Pedro nada más estaba el cuidado. Pedro murió. Ahora, ¿a cargo de quién está la iglesia? Ahí está el Papa. Fue a Pedro, no al Papa. Pedro ya murió. Ahora, ¿a cargo de quién está la iglesia? Jesús le dejó a Pedro la iglesia, no se la dejó al Papa. Si vamos a aceptar lo que dice la Biblia, es lo único que dice la Biblia. No dice que iba a tener sucesión papal. No existe la sucesión papal. ¿Sí? No hay evidencia bíblica de que se pueda aceptar la sucesión papal. Y si la hubiera,
Y si lo hubiera, Jesús hubiera escogido a un judío, que todos los discípulos que se hicieron apóstoles, que Jesús los hizo apóstoles, fueron judíos, no paganos. Y aunque Pablo fue el apóstol para predicarle a los paganos, fue un judío, no fue un pagano. ¿Qué les hace creer que un hombre que tiene en su sangre o corre por su sangre, sangre pagana, sangre impura, sangre pecaminosa como la de los papas, va a tomar el lugar de Pedro? Jesús dijo dice Jesús a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Así que los siervos de Dios, a los que él constituyó apóstoles, eran y tenían que ser judíos, no paganos. Así que cuando Pedro murió, ¿quién fue su sucesor? Si no fue un judío. No hubo tal sucesión, no la hubo. Bíblicamente, Juan el apóstol fue el último. Fue el último. ¿Por qué no se mencionan los apóstoles que debían haber sucedido a los demás? Sobre todo a Pedro, que murió antes. A ver, que alguien me explique. A ver, ¿dónde está ese sucesor de Pedro? ¿No eligieron el sucesor de Pedro después de que murió Juan? ¿Por qué no lo sucedieron inmediatamente después de que fue muerto Pedro? Que alguien me explique. ¿Sí? Entonces, vean que no hay secuencia, no hay razón, no hay sentido lógico ni sentido común en todo esto. No lo hay. La iglesia debería de ser cristiana, apostólica, evangélica y judía. ¿Y la iglesia de ustedes qué es? Fíjese bien, es católica, apostólica y romana. Qué curiosidad, ¿no? Que la Iglesia Católica Romana tiene como sede la capital del imperio que más persiguió a los cristianos y ahora se hicieron cristianos. Mi pregunta, que los persecutores se volvieron ahora creyentes. Claro, Pablo fue un persecutor de la iglesia y se hizo el creyente, pero fue un judío y fue instruido de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero los romanos introdujeron sus doctrinas paganas, su idolatría, ¿sí? Sus desórdenes sexuales, ¿sí? Así que no se engañe, mi amigo católico, no se engañe. Amigo cristianos, usted puede escuchar lo que diga Gibran González, pero usted analice lo que él dice y analice lo que yo digo. Yo sé lo que voy a decir y cómo lo voy a decir, pero jamás voy a decir una enseñanza anticristiana. No, no, no y no. No, así que no se engañe, mi amigo. Estudie. Siempre les he dicho a ustedes, usted no está sujeto a creer lo que yo digo. Usted no está condicionado a creer lo que yo digo. Usted está condicionado a buscar sus propias fuentes para poderme desmentir. ¿Sí? Entonces, Gibran ahí se equivoca mucho, se equivoca. Sí, porque yo no disemino, yo no imparto, ni esparzo mentiras anticristianas. El que este individuo, Martín Cariaga, sea un anticatólico, no quiere decir que yo sea un anticatólico. ¿Sí? Tal vez él hable mal de todos los católicos. Yo no voy a hablar mal de todos los católicos, porque yo no odio a los católicos. La razón de todo esto es enseñar la verdad. Y si aquí está algo contenido de verdad, yo voy a decir lo que tiene este libro de verdad.
Y si no lo tiene, yo mismo lo voy a desmentir. Este libro, Mariolatría, el enigma de la Virgen, de Martín Cariaga. Yo se los recomiendo. Se los recomiendo porque aquí habla exactamente de todo lo que involucra a la mariología o la mariolatría. Sí, algunas cositas no van, no van, pero usted, usted se va a encargar de investigar qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. ¿Sí? Este libro está muy fuerte, muy, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, la mayoría de lo que dice este libro, yo estoy de acuerdo, porque esto yo ya lo había visto antes, y no de este Martín Cariaga, de otros autores. ¿Sí? Y recuerde, si usted no tiene fuentes, váyase a la internet. Tampoco usted debe creer lo que dice la internet. Usted reúna toda la información que pueda y saque sus propias conclusiones. ¿Sí? Mientras más información, más usted va a tener oportunidad de poder saber lo que realmente está estudiando. Así que, amigo Gibran, estás muy equivocado y muy equivocado. El único que esparce o difumina, ¿sí?, enseñanzas anticristianas eres tú. Eres tú. Y repito, ¿quieres que podamos discutir esto a manera de debate? Va a ser a manera de debate, pero recuerda, yo voy a usar la Biblia. Cualquier tema que tú quieras, yo voy a usar la Biblia. Y si en un tiempo pasado no quise profundizar, era para no hacerte sentir mal y hacer lo que hice con Rodrigo Calvo. Yo no quise hacer eso, él me empujó a hacer eso. Así que él salió humillado y salió como tenía que haber salido, porque él violó un acuerdo que teníamos. Él lo violó, ¿sí? Pero ya no va a ser nada, ya no va a ser igual, ya desde entonces ya no va a ser igual, ¿sí? Ya no va a ser igual, Gibran González, así que el día que quieras, yo te lo voy a tomar, pero ya no va a ser igual, ya no va a ser igual. Yo voy a dar con todo lo que es la Biblia, yo voy a dar. Si es de señalar que eres un hereje, te voy a señalar que eres un hereje por el grado de herejía que tú digas, ¿sí? Si voy a decir que eres un blasfemo va a ser de acuerdo a la blasfemia que tú digas, ¿sí? Si tú dices algo que está contradiciendo la palabra de Dios, te voy a decir, ¿sabes qué? Esa doctrina no es bíblica, es una doctrina herética y demoníaca. ¿Por qué? Porque te estás oponiendo al verdadero evangelio. Así que yo no creo que quieras tener un verdadero debate conmigo, ¿sí? Pero si lo quieres, ya sabes a lo que te vas a tener que sujetar, ¿sí? Si lo quieres en tu canal, va a ser en tu canal, ¿sí? Si no quieres que sea en tu canal, no va a ser en tu canal. Pero yo ya voy a estar preparado para poder transmitirlo a mi propio canal, así que no, ya estoy preparado, ya sé cómo se funciona todo esto. Poco a poquito uno va aprendiendo cosas. Al principio, porque uno era nuevo y uno no sabía cómo funcionaba este asunto. Ahora ya hay más herramientas y hay más maneras de poder defender el evangelio y hay más maneras de poderlo hacer en su propio canal. Así que ese es el mensaje. Ya lo has oído demasiadas veces, Gibran González.
Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, en Gálatas 1, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Tú perviertes el evangelio de Cristo con todas esas enseñanzas tan tontas y blasfemas de que María es madre de Dios, María es esposa de Dios y María es hija de Dios. Esto no viene en el evangelio, no viene. Estás pervirtiendo el evangelio, estás hablando tonterías. Fíjate lo que dice aquí también. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Muy claro está aquí el apóstol Pablo diciendo, si alguien de nosotros, o ya sea un ángel que venga del cielo, les anuncia un evangelio diferente del que ya se ha anunciado, sea maldito. Yo no te estoy maldiciendo. Aquí la palabra dice que si tú estás hablando de otro evangelio, eres maldito. Desafortunadamente, eres maldito, porque predicas otro evangelio. Tú te basas más en la tradición oral católica y en el catecismo que en la Biblia. Siempre es el mismo argumento. ¿Por qué solo la escritura? ¿Por qué solo la escritura? ¿Y por qué solo la escritura? Porque la escritura contradice esa asquerosa tradición oral católica y esa asquerosa enseñanza de lo que es el catecismo. Así de fácil y sencillo. El catecismo es el evangelio satánico. Es un evangelio maldito. ¿Sí? Entonces, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Tú no me vas a poder mostrar bíblicamente que a María se le rezaba, que se le rezaban a los santos muertos, entre comillas, santos muertos. ¿Sí? No vas a mostrar que hay sucesión apostólica. No vas a mostrar que existe un purgatorio. Ya viste lo que sucedió con Iván Capetillo. Y no fue un debate, fue solamente una conversación y un análisis de lo que se dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué más? No vas a probar que hay bautismo de niños. No vas a probar la asunción de María. Todo esto es extra bíblico, es extra, fuera del evangelio. El evangelio se centra en Cristo Jesús. No vas a poder probar la virginidad perpetua de María. No lo vas a poder probar. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia. Si no está en la Biblia, no es el evangelio. Y si no es el evangelio, es una enseñanza maldita. Entonces, quien está realmente impartiendo doctrina y enseñanza anticristiana son ustedes. En este especial el mensaje es para ti, Gibran González. Especialmente para ti. Así que ten mucho cuidado con lo que dices. Bueno, de mí puedes decir lo que quieras, ¿sí? De mí puedes decir lo que quieras. Pero inventar y decir que yo estoy esparciendo mentiras anticristianas, no, no. A ti lo que te purga es que yo diga la verdad. A ti lo que no importa la fuente cual sea, no importa. Porque si yo te saco otra fuente acerca de la Inquisición, de la verdadera historia de la Inquisición, no la vas a aceptar de cualquier manera, ¿sí? Lo que yo dije sobre los valdenses y los hugonotes, no lo saqué de este libro, todavía no lo había yo leído, ¿sí? Todavía no lo había yo leído. Así que yo no tengo por qué mentir, no tengo por qué mentir. Y que alguien me los envió, sí, cierto, tienes mucha razón, alguien me lo envió. Que esa persona me engañó, no me engañó, no me engañó. ¿Por qué? Porque primero leo. Yo no estoy sujeto a decir lo que la gente quiere que yo diga. No, no estoy sujeto a eso. Yo no me voy a vender con nadie. Aún así me envíen $1000, yo no me voy a vender con la persona. ¿Por qué?
porque yo siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. Yo no voy a comerciar con el evangelio, yo no voy a decir lo que la gente quiere que yo diga. Yo no voy a decir lo que la gente quiere oír. Yo no voy a decir eso. Yo no lo voy a decir. Aquí el apóstol Pablo dice que si, vamos a ver cómo lo dice de esta manera, ¿sí? En Primera de Corintios. Dice el apóstol Pablo que él no predica para agradarle a la gente, si en todo caso no sería siervo de Jesucristo, ¿sí? En todo caso no sería siervo de Jesucristo. Igual yo de esta misma manera, yo no estoy para agradarle a la gente, yo no estoy para complacer a la gente. De otra manera, yo no sería siervo de Cristo, ¿sí? Ahora, a mucha gente tengo que retarlas a un debate para que dejen de estar diciendo tontería y media. ¿Sí? Pero mi intención no es debatir con cualquier persona, no es debatir con cualquier persona. En Gálatas, aquí mismo, en Gálatas 1:10 dice, ahora pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sí? Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y yo de esta misma manera lo voy a decir, no lo recibo de hombres. ¿De dónde lo recibo? De aquí, en la palabra de Dios, a lo que nosotros consideramos la palabra de Dios. A ustedes es obvio que no lo consideran palabra de Dios, ¿por qué? Pues imagínense, si dicen que le faltó cosas, imagínense, yo digo, si con todo lo que le faltó, si con todo lo que le faltó, lo que ellos piensan que le faltó, tengo suficiente para derribar sus argumentos, imagínense si se hubiera escrito completa, imagínense, sería más explícita, ¿sí? Porque hasta sus mismos libros, ¿verdad? Si leen el libro de sabiduría, en las versiones católicas, ahí habla muy duro de la idolatría, habla muy duro de la idolatría, y ahí maneja la palabra estúpidos en algunas versiones. De hecho, también en algunas versiones estas versiones católicas, cuando dice aquí el apóstol Pablo, insensatos, aquí no les dice insensatos en estas versiones católicas, ahí les dice estúpidos, ¿sí? Entonces, las versiones que ellos usan son mucho más fuertes y son más explícitas en ese sentido, en cuanto a la idolatría, que las versiones que nosotros tenemos. Así de fácil y sencillo. Entonces, yo no estoy para agradarle a los hombres, ¿sí? Yo agradezco que me envíen material y que me envíen información. Yo estoy muy agradecido, pero no todo lo que dicen esos libros yo lo tengo por qué decir de tal manera como los dicen ellos. No, yo agarro lo más importante y ahora que ya tengo yo, les digo, este material para poder editar videos, voy a poder editar todo lo que yo necesite y requiera de la internet sin que yo tenga que andar abriendo los libros como lo ando haciendo en otras ocasiones. Miren, aquí dice acá, vean. No, ya no va a ser necesario porque eso quita mucho tiempo y de hecho también editar videos cuesta tiempo. Así que mi recomendación, mi consejo es escuchen todo lo que nosotros decimos. Escuchen lo que dice Gibran González, escuchen lo que dice Rodrigo Calvo, escuchen lo que dice Martín Barrientos, escuchen lo que yo digo, pero ¿saben qué? Ustedes no están condicionados a creernos. Está condicionado a agarrar una Biblia, está condicionado a agarrar un libro de historia
Usted está condicionado a agarrar un libro de origen etimológico de las palabras y se van a dar cuenta quién le está diciendo mentiras y quién está esparciendo enseñanzas anticristianas, ¿sí? Entonces, yo con esto los dejo, voy a buscar la manera de seguir explorando este programa que tengo para editar videos. Queda pendiente un tema muy, muy bonito y muy interesante que es sobre los ángeles caídos, sobre los demonios y los espíritus inmundos. Vamos a ver qué es qué y qué características tienen unos con otros. Y se los dije yo hace tiempo, ¿verdad? Un ángel caído no es lo mismo que un demonio. Los ángeles caídos no pueden poseer cuerpos, los demonios sí. Sí, los espíritus inmundos, ¿qué son los espíritus inmundos? Eso vamos a verlo, ¿sí? Con la Biblia. Vamos a formalizar un estudio. Espero poderlo editar, si no, lo voy a tener que hacer en vivo, pero les voy a dar toda la información, aunque tenga yo que alzar el diccionario o una Biblia, de acuerdo al vocabulario que se usó en hebreo, y vamos a descubrir muchas cosas, pero no es lo que yo digo, sino lo que dice la palabra de Dios y sobre todo, indagando lo que significan las palabras en los idiomas antiguos como el hebreo, el arameo o el griego, ¿sí? Entonces, no va a ser un tema fácil, no va a ser fácil de digerir. Hay personas que no van a estar de acuerdo conmigo, hay otras personas que sí van a estar de acuerdo conmigo, pues por las personas que estén de acuerdo conmigo, no se conformen, lean, busquen, yo les voy a dar la pauta, les voy a dar a la manera de cómo pueden ustedes investigar, ¿sí? Y a las personas que no están convencidas, igual, de igual manera, ¿sí? Usted no se conforme, no, es que esto lo dijo y yo sé que así no es. Bueno, ¿usted sabe que así no es? ¿O está consciente realmente de que así no es? ¿Tiene la prueba bíblica o etimológica de que no es así? Pues investigue, investigue, no se quede en ese mar de ignorancia. La ignorancia destruye, ¿sí? Y lo que más destruye es la ignorancia del conocimiento de la palabra de Dios. Y ahora, si a usted le añade este conocimiento virtud, como dice la palabra de Dios, y a la virtud fe, y a la fe bla, 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 bueno, más va a saber y entender lo que es el plan de salvación que Dios tiene para su vida, ¿sí? Entonces, Dios me los bendiga. Usted sabe y piense, usted forme su propio criterio si yo realmente estoy esparciendo mentiras anticristianas. Usted, usted es libre de formar su propio criterio y sus propias conclusiones, ¿sí? Yo le acabo de exponer lo que realmente Gibran es. Él es un anticristiano. Es más, fíjese bien, no solamente es un anticristo, es un ateo. ¿Qué es ateo? Un ateo, muchas personas confunden ateo con incrédulo. No, el ateo no es un incrédulo. El ateo sabe que existe Dios, pero ¿qué pasa? Que el ateo se opone a Dios. Ese es un ateo. El incrédulo, pues simplemente no cree en Dios, no cree que exista Dios. Esa es la diferencia. Bueno, entonces, Gibran González es un ateo que se opone a Dios. Dice creer en Dios, piensa que cree en Dios y piensa que él honra a Dios. No sé si realmente esté ciego espiritualmente o realmente esa es su naturaleza de estar en contra de Dios y fingir que realmente cree en Dios. Recuerde lo que dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Pues bueno, debes de saber eso, que los demonios también creen y sin embargo tiemblan, según dicen algunas versiones católicas. Pero aquí, según como lo dice de esta manera el apóstol Santiago, en esta versión que nosotros usamos, que es la versión Reina Valera, dice de esta manera.
Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Sin embargo, los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Entonces los demonios también creen. ¿Y por qué tiemblan? Porque saben que pronto les va a llegar su hora. Pronto. ¿Tú crees que Dios es uno, Gibran? Qué bueno, pues debes de saberlo. Los demonios también creen y tiemblan. No es suficiente con creer para hacerte llamar cristiano. ¿Por qué dices creer en Dios y te opones a Dios mismo? ¿Por qué te opones a la Biblia? Te opones, abiertamente te opones. Y digo que eres un ateo porque ya te hemos dicho y te lo hemos explicado muchas veces. ¿Por qué admites que el Papa diga blasfemias? No, no son blasfemias. Pues para nosotros son blasfemias. Decir que el Espíritu Santo es esposo de María es una blasfemia. Es una blasfemia. No para nosotros, no es para ustedes, no, porque son blasfemos. Eso es estar en contra de Dios. La idea de que Dios podía tener esposas también viene de los griegos. Zeus tenía esposas. Además, era polígamo. ¿Vean de dónde vienen todas sus enseñanzas? El decir que María es esposa de Dios, esto viene desde la cultura antigua de la primera civilización que hubo después del diluvio, que fue el imperio de Nimrod. Nimrod se hizo pasar por un dios. Sí, cuando murió Nimrod, dejó embarazada a Semiramis y dio a luz a su hijo Talmud. Ya estoy mezclando los nombres de los mismos dioses en otras diferentes culturas, ¿sí? Que en una cultura ella es Isis, Horus y Seb, ¿sí? Pero son los mismos, ¿sí? Es Nimrod, Semiramis y su hijo, ya se me olvidó su nombre. Pero en la primera civilización fue Nimrod, ¿sí? Y fue su hijo Tamuz, hijo de Semiramis. Fíjese bien, al morir Nimrod, sí, su esposa, bueno, lo divinizó y dijo que estaba en el sol, que él era el dios sol. Cuando nació su hijo, dijo que era la reencarnación de su esposo, del dios sol, Nimrod. Y cuando creció su hijo, se casó con él. Y así ella fue esposa y madre del dios sol. Imagina de dónde viene esta enseñanza de que María es madre de Dios y esposa de Dios. Esa es una aberración. Esa es una aberración, una abominación. La palabra de Dios dice, fíjate bien, es parte de lo que yo voy a decir cuando hablé yo de los demonios y los ángeles caídos. Y esto lo dice Éxodo. No estaba dentro del plan, pero lo voy a tener que decir. Es interesante, interesante. ¿De dónde creen que salieron los ángeles? Los gigantes de los tiempos antiguos. Cuando yo hable sobre los ángeles y los demonios, vamos a tocar este tema y lo voy a tocar con más profundidad ahí en el otro estudio, ¿sí? Pero esto es bien importante. ¿De dónde salieron esos gigantes? Porque aquí en la Biblia aparece la palabra gigantes según lo que dice el hebreo, no lo que dice esta versión, ¿sí? Vamos a ver. La genealogía de Abraham no, está muy antes. Vamos a ver lo que dice aquí acerca de estos grandes hombres. Está muy interesante todo esto. Nada más cheque esto, lo que dice aquí la palabra de Dios.
Bueno, en Génesis 6, fíjense lo que dice aquí. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí en el hebreo dice aquí, viendo los hijos de Dios, en hebreo dice, hijos de Dios, aparecen las palabras, ven a Elohim, ¿sí? ¿Qué significa? Los hijos de Dios. Y cuando habla aquí de las hijas de los hombres, cuando habla de hijos de los hombres, es ven a Adán. Así aparece en el, en el hebreo. Aquí diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y cuando habla de los hombres se está refiriendo a los hijos de la descendencia de Adán, no de otro, no sé de dónde dicen que son de otros hombres. Bueno, si vemos en todo el Antiguo Testamento, cuando habla de los ángeles, habla de los hijos de Dios. Cuando en el libro de Job habla sobre los ángeles, ¿verdad? Que andaban rodeando la tierra. También aparece la palabra ven a Elohim, ¿sí? Significa, ahí está hablando de los ángeles, porque los hombres, los hijos de los hombres, que no sé dónde sacan que son los hijos de Dios, ¿verdad? Que eran los hijos santos, iban a andar caminando de rodear todo el planeta Tierra y presentarse delante de Dios junto con Satanás, ¿sí? Satanás también es un hijo de Dios, según lo que dice el hebreo, que es un Ben a Elohim. Y Satanás es un ángel. Bueno, no es un ángel, es un querubín. ¿Sí? No es un ángel, es un querubín. Y la palabra espíritu, porque todos los ángeles, los querubines, los serafines, el arcángel y todos esos seres espirituales en el cielo son espíritus, son espíritus, ¿sí? Entonces, espíritu en hebreo es espíritu en hebreo es, a ver, déjenme checarlo. Neuma, ¿sí? Es la palabra neuma, neuma en hebreo. Y voy a checarlo, pero ya me acordé. Es neuma. Todos los ángeles, todos los querubines y todos los serafines y el arcángel son neumas, que son espíritus, ¿sí? Entonces Satanás es un neuma también, es un espíritu. Bueno, pues dice aquí entonces en en Génesis 6, aconteció que cuando comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaban para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿De dónde cree que salieron estos gigantes? De que estos ángeles caídos, los hijos de Dios, se involucraron con las mujeres, las escogieron por esposas. Los ángeles, algunas personas piensan que los ángeles que no tienen sexo. No, los ángeles son ángeles con el distintivo masculino. No hay angelitas, ¿sí? No van a encontrar en la Biblia que hayan visto un ángel en forma de mujer. Nunca. Todos son varones. Siempre se presentan en forma de varón. Eso lo voy a explicar cuando me toque hablar sobre los ángeles caídos y los demonios, ¿sí? Ahorita solamente es una reseña, porque es extenso el tema, muy extenso. Bueno, ¿cuál es la idea aquí? Y el asunto es
que estos ángeles copularon, tuvieron coito con las mujeres. Y de ahí nacieron los ángeles, los gigantes. De aquí nacieron los gigantes. Hubo una mezcla del ángel caído con el ser humano. Porque van a ver aquí no van a ver que las hijas de Dios se hayan mezclado con los hijos de los hombres tampoco, ¿sí? Aquí no habla de hijas de Dios, aquí habla de hijos de Dios, no hijas de Dios. Entonces, estos ángeles escogieron entre las hijas de los hombres mujeres, y de aquí nacieron los gigantes. De aquí nacieron los gigantes. ¿Qué pasó? Que alteraron el gen humano. Estos seres, estos seres contaminaron la tierra. Ellos se hacían pasar, bueno, aquí dice estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Cuando dice valientes, no realmente aparece la palabra tampoco valientes. Aquí aparece la palabra feroces. Estos hombres, como eran grandes, creían que podían dominar. ¿Sí? Y dice aquí, porque fueron los varones, y que fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. También la palabra renombre no aparece como renombre. Aparece la palabra de mala fama. ¿Sí? ¿Por qué y en qué me baso? Ahorita lo vamos a leer. Fíjense bien lo que dice aquí. Estos fueron los feroces hombres que desde la antigüedad fueron varones de mala fama. Y el 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense bien que no está hablando de los hombres, está hablando de los gigantes, de esos varones de renombre y valientes de la antigüedad. Pero ahora fíjense lo que dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque el hombre se prestó para esa aberración, para esa combinación. Pero lo más importante de aquí es, fíjese bien lo que dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre. Fíjese, aquí tampoco aparece la palabra contender, significa la palabra cohabitar. Dice bien, y dijo Jehová, no cohabitará mi espíritu con el hombre para siempre. Cuando dicen que el Espíritu Santo es esposa de María y que el Espíritu Santo dice, la cubrió, no como dicen ellos, se posó en ella. Esa es la palabra que ellos dicen, se posó en ella. Esta palabra de se posó en ella es la palabra que se usa para decir que un hombre se posó sobre una mujer en lo sexual. ¿Ven por qué es una aberración lo que dicen? ¿Ven por qué es una... Dios mío. ¿Ven por qué es una herejía decir que el Espíritu Santo es esposo de María? Porque están diciendo que cuando el Espíritu Santo posó sobre María, posó de una manera sexual para tener a Jesucristo. Eso no lo dice la Biblia. Cuando dice concibió, ¿sí? Significa que el Espíritu Santo depositó a Jesús como una semilla dentro de María. ¿Por qué? Porque Cristo ya existía como Dios. Lo que hizo el Espíritu Santo es convertirlo en semilla para germinar a María. El hecho de que Jesús se ha hecho hombre no solamente se refiere a que María haya sido utilizada como el vaso principal para que naciera Jesucristo como hombre, no. El Espíritu Santo lo depositó como semilla dentro de ella. Es algo que no podemos explicarlo. ¿Cómo es que Dios pudo haber hecho eso? No lo podemos explicar, porque ese sí es un misterio. Ese sí es el gran misterio. Y eso solamente le compite a Dios. Sí, eso solamente le compite a Dios. Entonces aquí claramente dice, no cohabitará mi espíritu con el hombre.
para siempre, porque ciertamente Él es carne. Dios le prohibió a esos ángeles que ya no más volviera a pasar eso. Se los prohibió. Si ustedes se dan cuenta, en la Biblia no habla de demonios en el Antiguo Testamento, sino después del diluvio. Después del diluvio habla de demonios, ¿sí? Habla de demonios. ¿Por qué? Vamos a descubrirlo eso en el siguiente estudio, ¿verdad? Donde vamos a hablar de ángeles caídos son lo mismo que demonios. Wow, ahí lo vamos a hablar. Los demonios no existían en esos tiempos. Antes del diluvio no existían, pero sí existían los gigantes. Y esa fue, ¿cómo se puede decir? La combinación, la fusión de lo espiritual con lo carnal, ¿sí? Estos hombres tenían un espíritu que, fíjese bien, no venía de Dios. ¿De dónde salió esos espíritus? ¿De dónde venían? De Satanás mismo, ¿sí? Bueno, entonces, estos hombres, imagínense, am, eh, por eso fueron gigantes, ¿sí? Estos no podían crecer en un cuerpo normal como el de nosotros y tuvo que alterarse su genética. Tanto así que algunos tenían 6 dedos, ¿verdad? En los pies, en cada pie y 6 dedos en cada mano. Ahí vemos a Goliat, ¿sí? De hecho, vamos a ver acerca de este pueblo de Anac, ¿sí? En Jericó, que estuvo habitado por gigantes. Y los hebreos tenían miedo de hacerle la guerra, porque decían, no, somos como langostas al lado de ellos, son hombres grandes y vigorosos. Sí, tenían miedo, el pueblo de Dios tenía miedo de enfrentar a estos pueblos. Y los últimos gigantes los mató David y sus soldados, los mató David junto con sus gladiadores. Sí, él mató a uno de los últimos 5, ¿sí? A uno de los últimos 5, porque dice que tenía 5 hermanos, 4 hermanos. Y a Og, rey de Basán, también era un hombre gigante. Tenía una cama grandísima, es más, hecha de metal, imagínense nada más, ¿sí? ¿Y quién los exterminaron? Los hijos de Dios los exterminaron. Entonces, es una blasfemia, es una aberración decir que el Espíritu Santo es madre, que el Espíritu Santo es esposa, que el Espíritu Santo es esposo de María. Es una aberración decir que María es madre de Dios. O es madre o es esposa, ¿sí? Entonces, no se pueden hacer todo ese tipo de cosas. Ustedes vean, ustedes distingan quiénes son los que esparcen enseñanzas anticristianas. Y Gibran es uno de los que apoyan estas teorías, ¿sí? Gibran es uno de los que afirman y aseguran, aseveran y casi juran que María es esposa del Espíritu Santo. Y eso es una aberración. Eso es anticristiano, eso es ateo. Eso es un pensamiento ateo. Manchar la santidad de Dios diciendo que cohabitó con una mujer de esa manera, no, eso es sucio, eso es inmundo. Pensar eso, es asqueroso, ¿sí? Entonces, no te confundas, Gibran, no te confundas. Deja de predicar basura, deja de predicar blasfemias, deja de predicar herejías. Eso, eso no te va ni te queda. Espero que hayas entendido el mensaje. Dios te bendiga.